Hola, ¿qué tal? Soy Mario Campos y les doy la bienvenida aquí en el Círculo, donde vamos a platicar el día de hoy de qué está pasando con el entorno de las empresas, de las micros, pequeñas, medianas empresas, y cuáles son los factores que podrían detonar un mayor crecimiento de la economía en un contexto como el que hoy estamos viviendo. Y de eso vamos a platicar con nuestros invitados. Y saludo en primer lugar a Alejandra Marcos, ella es analista en economía y estrategia financiera. Alejandra, qué gusto. ¿Qué tal, Mario? Encantada de estar contigo. Gracias. Y también saludo a Claudio Candel, que es experto en financiamiento para pymes. ¿Qué tal, Claudio? Un placer estar con ustedes. Gracias. Bueno, a ver, vamos a empezar, si les parece, Claudio, Alejandra, con el tema del diagnóstico. Cuando hablamos hoy de lo que están viviendo las empresas, pues vemos que es un contexto muy complicado, una economía que ha crecido, que ha decrecido a niveles muy serios en este contexto de pandemia, más del 8% el año pasado, apenas hace unos días veíamos el dato ya del tamaño, ahora sí, de la caída de la economía mexicana. Y yo quisiera, Alejandra, un poco llevar este tema, que parece de pronto una abstracción, al asunto de las empresas, ¿no? ¿De qué tamaño es el golpe? ¿Qué es lo que están viviendo hoy? Sí, yo creo que lastimoso el asunto, ya lo decías tú, una contracción del 8.5% que nos dieron a conocer, que es la más profunda de los últimos probablemente 100 años, en donde no solo individuos, sino las empresas también han sido bastante dañadas por la situación de la pandemia. Ujú. Yo déjame dividirte un poco en dos, cómo está hoy el diagnóstico de las empresas. Por un lado, tenemos grandes empresas, las que están listadas en bolsa o empresas patrimoniales Ujú. grandes con exposición a Estados Unidos o con exposición al mundo, que si bien como el resto del mundo se han visto dañadas, no en la magnitud de la que hemos visto en las pequeñas y en las medianas empresas, donde indiscutiblemente dependen de la demanda interna de México, de lo que se consume y lo que se produce localmente. Claro, Y porque, ahí perdón, Alejandra, que te interrumpa, porque seguramente hay empresas que sí pueden estar vinculadas a cadenas más grandes, ¿no? Pienso las que logran terminarse vinculando a la industria automotriz, por ejemplo, pero ahorita estás hablando de las que fundamentalmente dependen del consumo local y que dependiendo del tamaño del consumo local es el tamaño del negocio que ellos tienen, ¿no? es correcto. Y estas, que son en su mayoría la micro y la pequeña empresa, pues se ven muy limitadas porque la demanda que existe, pues se contrajo. Y se Ujú. contrajo, yo te diría, mucho más desde el punto de vista interno que externo, ¿no? Y en ese sentido me parece que es o ha sido un círculo vicioso, porque la contracción en la economía trae como consecuencia pérdida de empleo, la Claro. pérdida de empleo trae como consecuencia Mm. pérdida de ingresos y también la falta de inversión, aunque sea pequeña, de estas empresas, pues no le permite tampoco contratar a nuevos empleados porque la expectativa no es Claro. que vamos a recuperar muy rápido el terreno perdido, sino que internamente va a ser el componente que más se rezague con respecto a la economía. Entonces, las micros, las chiquitas, sí tienen una contracción más profunda en su actividad y claro, se explica porque lo que más fuerte se contrajo dentro de la economía mexicana es precisamente la demanda interna. De acuerdo. Y ya iremos detallando algunos de los elementos que nos estás poniendo en la mesa, Alejandra. Pero yo quisiera agregar ahí, Claudio, que además hay que señalar que este contexto es como tormenta perfecta, ¿no? Porque si nosotros hubiéramos tenido este programa a estas alturas del año pasado, lo que tendríamos que decir es que la economía ya había tenido una pequeña contracción, si no me equivoco, había sido del 0.1% en el 2019, ¿no? De tal manera que ya había una contracción del tamaño del pastel, que claro, que comparado con la caída del 8.5 que nos recuerda ahorita Alejandra, pues parece que era un picnic, pero la realidad es que el contexto ya venía siendo complicado para muchas empresas, incluso prepandémico, Claudio. Sí, creo, digamos que si tenemos que definir el periodo prepandémico, lo tendríamos como que definir como este año de transición de postelectoral y cuando tenemos un nuevo gobierno. Y normalmente existen estos periodos de transición que históricamente podemos ver
que pues prácticamente todos los jugadores y los actores económicos se retraen, ven cómo van a acomodarse las cosas, puestos de gabinete y otro tipo de cosas. Entonces, normalmente hay una contracción y bueno, pues también dependiendo del cambio y el ambiente que se vive en el país, Mm, estos periodos de transición pueden ser más extendidos. Hemos claro. visto periodos muy largos, otros menos largos. Sabemos que este fue muy largo y digamos que se juntó evidentemente con un tema pandémico y usaste un término que es la tormenta perfecta. Entonces, un poco como que agregando, Mario, a lo que acabas de definir y poniéndolo con lo que dijo Alejandra en contexto de qué significa esto que estamos diciendo para este micro, pequeño, mediano Sí. empresario. En términos generales, ¿qué significa para él? Bueno, pues en realidad lo que significó es un golpe muy duro a los flujos de efectivo, ¿no? ¿Y por qué? Porque esta tormenta perfecta es, uno, se frenó en seco, ¿no? Las ventas. Por lo tanto, todo lo que es la dinámica de los ingresos, ¿no? Se frenó. Se frenó también la cobranza, las cuentas por cobrar, inclusive de empresas medianas y grandes. Mm, Aplazaron hasta la fecha sus periodos de pago. Entonces, si yo soy un empresario y digo, no vendo, no tengo ingresos, no cobro lo que me deben, y además sigo con una serie de gastos y compromisos financieros de todo tipo, y por supuesto que tenemos que vivir, pues evidentemente todo lo que es la cadena de suministro y los flujos de efectivo que necesito solamente para poder seguir operando, generaron esta tormenta perfecta. Evidentemente, las fuentes de efectivo no solamente es la cobranza, el acceso a financiamiento, pues totalmente limitado, cerraron líneas de crédito porque el perfil de riesgo se elevó. claro. Y es muy curioso cuando hablaban de esta compresión o hacerse más chica la economía o la actividad económica por todo esto, que es muy interesante ver cómo o qué impacto global tiene en la economía cuando los seres humanos solamente compramos lo que necesitamos. Sí, claro. Porque en realidad dejamos de comida, no dejamos de comprar, o sea, los básicos no, pero pues, evidentemente, bueno, hay muchas industrias golpeadas, pero al dejar de comprar lo que no es básico, pues evidentemente se hace un colapso económico muy fuerte, ¿no? De acuerdo. Y esa es una reflexión interesante, porque sí, el tamaño de nuestra economía no se sostiene solamente sobre ese consumo, como bien apuntas, ¿no? Ahora, quedará yo creo que Alejandra para la discusión casi de la historia, ¿qué habría pasado si el gobierno hubiera tenido una política de contención distinta, ¿no? Si hubiera gastado con deuda en créditos de mayor dimensión, si se hubiera aprobado, como se demandó en su momento, este ingreso mínimo de emergencia para quienes habían perdido el ingreso, por lo que tú apuntabas, como para tratar de romper ese círculo de pérdida de ingreso, disminución de consumo, pérdida de empleo, etcétera. Pero lo cierto es que estamos hoy aquí y una de las preguntas es, ¿qué se puede hacer? Ya quitando lo que no se hizo o sí se hizo, ¿qué se puede hacer en este pues, prácticamente arranque todavía, digamos, en el primer trimestre del 2021 para tener una mejor recuperación? Y yo quisiera que analicemos varios elementos ahí. Uno de ellos, que lo platicamos antes del aire, quizá no es para ti ni para Claudio el más importante, pero quisiera detenerme un poquito en eso, es el tema bancario, ¿no? Esta idea de si la banca puede ser una de las palancas importantes que le permita a las empresas seguir operando, mantener nóminas, incluso hasta tener capital para poder volver a abrir, volver a tener un negocio, un local, en fin. ¿Qué papel juega la banca? Y si tú ves condiciones para que tenga un peso importante, porque se habló mucho de que si el propio Banco de México daba flexibilidad a la banca para que la banca pudiera pasarla, la banca diciendo, pues yo presto, pero nadie me viene a pedir, ¿no? Porque no hay condiciones para pedir. ¿Cómo está viendo esa variable? Sí, y
Interesantísimo porque sin restarle al sistema financiero en su conjunto, que es indispensable para crecer, si el tamaño relativo del sistema financiero contra una economía como el del tamaño de México, pues es relativamente poco. Ahora, habiendo dicho eso, sí es indispensable que no haya un apretamiento del crédito, un credit crunch. Es indispensable que los bancos, poco o mucho, sigan teniendo la capacidad de prestar. Lo que hizo a final de cuentas Banco de México y la propia comisión es flexibilizar un poquito estas reglas para que los bancos no tuvieran este nivel de estrés, que tuvieran que guardar todo el capital y puedan seguir prestando una vez que reestructuren los créditos, que muy bien hecho, pero claro, ahorita ya estamos viendo cómo todos los grandes bancos de México tuvieron que hacer previsiones por créditos que no se van a poder cobrar muy elevadas, una vez que ya pasó todo este tema de la flexibilización de las reglas. Yo creo que es indispensable tener un sistema financiero bien capitalizado, bien regulado y con aras de prestar, pero sin duda, Mario, sí es bien importante que en estas circunstancias de pandemia, de contracción en la economía, muy pocos se animan a prestar sin tener una originación muy cautelosa. Es decir, están haciendo casi double check a ver si me vas a pagar o no, porque si no me Claro. vas a pagar, voy a tener que reservar parte del capital y eso indudablemente es una mala noticia. Pero creo que vamos en aras de crecer. Pero sí, déjame darte dos datos muy puntuales. Marzo y Sí. abril del año pasado, los créditos empresariales en el sistema en general crecieron muchísimo. No necesariamente a las pymes, pero sí corporativos de mediano tamaño y grandes fueron al mercado a O sea, pedir. ya en pandemia. Exactamente, porque decían, yo no sé cuánto tiempo va a durar esto y no quiero que me cierren mis líneas de crédito. Entonces vimos un brinco importantísimo. El último dato que hoy tenemos disponible, que es el del mes de noviembre, ya vimos la primera disminución en el otorgamiento del crédito en el sistema en general. Claro, venía creciendo a tasas decrecientes, cada vez a tasas más pequeñas, O pero sea, cada vez noviembre crecía menos. cada vez crecía menos. Pero por primera vez en noviembre ya vimos que el crédito en el sistema cayó 1%. Y eso se explica, Alejandra, y ahorita vamos con Claudio, que también tiene un punto sobre esto, pero esto lo explicas más porque las empresas ya no están pidiendo o más por lo que apuntabas de que la banca está siendo cada vez más conservadora en el sentido de cuidar más a quien le presta. Yo creo que es la combinación de las dos. Uno, ante una expectativa de una recuperación en la economía que va a ser moderada y me vas a decir, oye Alejandra, pero la expectativa anda entre 3,5 y 4, eso no es moderada. Sí, pero el tamaño de la contracción es tan grande que es un rebote. Claro, tú te caes de Entonces, un edificio de 8 pisos, pues sí, y vas a rebotaste, crecer. pero claro, todavía estás mucha distancia de lo que estaba. Mucha distancia de lo que vamos a estar del 2018, porque tú lo dijiste clarísimo, 2019 fue contracción. Entonces, por un lado, eso no justifica que sigas pidiendo crédito ante una demanda que no está ahí. Y la otra es que sí, yo creo que los bancos sí tienen o han tenido todo un proceso de ser mucho más cautelosos, a quién le prestan, a quién no. ¿Cuánto más pesa? Yo creo que dependiendo de la institución, pero en general esas son las dos cuestiones que Ok. hoy están pesando en el otorgamiento de crédito en general. Ahora, Claudio, tú apuntabas antes de que empezamos el programa un dato interesante, decías como para ponderar qué peso tiene el sistema financiero en el conjunto de las empresas en México. Es correcto. Es un dato y es bastante fácil de sacar, pero es tomar todo el financiamiento, toda la cartera de crédito del sistema financiero mexicano y dividirlo entre el PIB mexicano y qué proporción nos da para entender también los recursos del sistema financiero hacia, evidentemente, inyección de recursos frescos, digamos, hacia a la economía, y eso en México nos daba una relación de aproximadamente entre 19 y 20%. Claro, depende del valor de la cartera y también también depende del Pero eso ¿por qué ocurre, Claudio? Porque
¿los recursos que inyecta la banca son menores que en otros países o porque el segmento de la economía bancarizado es muy pequeño? Bueno, en realidad es un tema que viene inclusive desde cultura. Es muy reciente en México que existan instituciones financieras y hablando también de bancos que vayan hacia más del 80% de la población. Normalmente, con pocas instituciones financieras, se servía posiblemente a un 15-20% de la población y son historias que son relativamente recientes. Ok. Entonces, la penetración de servicios financieros, la accesibilidad de servicios financieros, creo que va por un camino muy saludable, muy comprensivo, Pero digamos, todavía pero corto. es reciente, ¿no? Independientemente de puntos muy importantes que comentó Alejandra sobre el apetito de riesgo. Digamos, la pregunta que hacías, Mario, es, ¿qué rol puede jugar la banca o el sistema financiero? Bueno, pues al final de cuentas, cuando hablábamos de la tormenta perfecta, que hace que se haya una disminución en el acceso, una crisis de liquidez importante, ¿no? El acceso a Ujú. capital, acceso a recursos. Entonces, pues si yo quiero salir adelante y el rol que van a jugar, y ahorita ese es el punto que quería redondear sobre lo que decía Alejandra y tú, Mario, es que pues para salir adelante los empresarios van a necesitar recursos, no se va, no, pues yo creo que hay dos temas. Uno es, pues solamente voy a salir adelante trabajando. Y dos, para poder cumplir mis objetivos o ciertos objetivos, Necesito voy a inversión. pero tengo un problema. Mi perfil de riesgo como empresario creció. Tengo Claro. una empresa problemada, tuve más gastos, tuve que reestructurar deudas, etcétera, y eso no gusta. Entonces, cuando vemos el rol que juega la banca mexicana y decimos, históricamente, muchos de los programas de apoyo a las diferentes actividades comerciales del país se Ujú. hacen con la banca de desarrollo. Hemos escuchado inclusive en varios discursos del presidente decir, no sé si exactamente era no se vale o lo que buscamos es, pero no queremos privatizar las ganancias, ¿no? Y Ujú. hacer públicas las pérdidas. Sí. Y un poco, ¿a qué se refiere con esto? A los programas de garantías, fondeo y garantías de diferentes entidades de gobierno para apoyar al sector a través de la banca. Cuando estos programas, ¿no? Que hablábamos un poco el rol que jugó o juega el gobierno en temas contracíclicos, Sí. ahorita me imagino que tocaremos un poco ese Sí. tema. Entonces, si dejamos al sistema financiero solo, sin el apoyo del gobierno, y las pérdidas serán privadas, pues evidentemente los análisis de riesgo de crédito y las posibles pérdidas Claro. las van a tener que tomar los bancos y entonces ahí dicen, no, espérame tantito, el Claro. perfil de riesgo subió, por lo tanto no voy a ser tan permisivo. Yo sé que mis clientes lo necesitan, pero también tengo que cuidar Claro. evidentemente Bueno, mi capital y mis utilidades, ¿no? y porque el propio banco rinde cuentas a sus Funciones. inversionistas y a sus administraciones de las decisiones que va tomando. Vamos a un corte y vamos a regresar con esto que apuntaba Claudio. Alejandra, el tema de lo público en este proceso, platicaremos un poquito más adelante de la inversión privada también, ¿no? Y qué papel puede jugar en esto. Eh, pero si les parece, esto lo platicamos regresando de la pausa. Vamos a un corte y regresamos sobre estos motores que están ahí para entrarle al tema de reactivar la economía y sobre todo a las pequeñas y medianas empresas. Ya volvemos. Ya estamos de regreso y a ver, Alejandra, nos detuvimos en el segmento anterior platicando sobre el papel de la banca, que ya nos han explicado ustedes que pues, es un escenario complicado porque las empresas necesitan más crédito, porque tienen más riesgo y los bancos prestan menos porque las empresas tienen menos riesgo, ¿no? Es una combinación desafortunada. Pero decía Claudio que en este esquema, pues el papel de la banca de desarrollo puede ser importante porque tiene una lógica distinta de la lógica de la banca privada que tiene que dar cuentas al que tiene a lo mejor una acción en bolsa y que lo que quiere son rendimientos y que si ve que ese banco está tomando decisiones de mayor riesgo, a lo mejor lo castiga, ¿no? En cambio, la banca de desarrollo pues, tiene que tener una lógica diferente. ¿Cómo ves ese tema? ¿Se está haciendo, no se está haciendo? ¿Qué se tendría que estar haciendo en todo caso?
Sí, yo creo que sí, sin duda, la banca de desarrollo, justamente en este entorno de contracción, de menor actividad económica, tiene que jugar un papel relevante. Sin embargo, hasta la fecha, lo que se ha anunciado tiene un alcance bastante limitado. Y el gobierno ha optado, la administración actual ha optado por privilegiar a lo mejor otro tipo de apoyos o de ayudas directamente a las personas y a las familias más que a las empresas. Hace unos días también se dio a conocer este plan de reactivación por parte de la Secretaría de Economía, en donde básicamente eran microcréditos 25,000 a la palabra. Es un buen apoyo sin duda para los muy pequeños empresarios, pero es poco. El alcance que hoy acaba teniendo la banca de desarrollo en un momento como el que estamos viviendo es relativamente pequeño. Y más considerando que no se han puesto en marcha ningún tipo de medida contracíclica para contrarrestar precisamente no el impacto que ya vimos, sino lo que se va a venir hacia adelante y realmente ver que la economía pueda crecer mucho más. Y déjame darte un dato para abordar el tema en específico, qué sí puede hacer el gobierno y qué puede hacer la iniciativa privada. Por un lado, sabemos que en general las expectativas de crecimiento económico o de rebote o de recuperación andan entre 3,5 y 4. Ujú. Eso básicamente se explica por el lado de la demanda externa, por las exportaciones, que es las que han recuperado todo el terreno durante la segunda mitad del año y que se espera con lo que vamos a ver de Ujú. inyecciones fiscales y monetarias en Estados Unidos, sigamos viendo una De recuperación acuerdo. puntual. ¿Qué hace falta para aspirar a crecer nosotros, México, la economía, a cerca o más del 4 o del 5%? Y es, por un lado, la inversión. La inversión ha estado frenada, Ay, tanto y la ahí, pública. exacto, te iba a preguntar si era la pública o de la privada de la que hablabas. Las dos, la pública y la privada durante los últimos 4 años. Desde el 2016 hemos visto que la inversión privada se mantiene en terreno de contracción por, si te acuerdas, el tema Trump, el tema NAFTA y luego el cambio de administración en México, en fin. Hoy la inversión como porcentaje del PIB es el 10,5%, cuando debería de ser más del Para 18%. darnos una idea, Alejandra, de si nos puedes dar algún punto de referencia de dónde estábamos, como para Sí, ver este 10% de qué tamaño es la exacto, caída. mira, déjame decirte, en los últimos 20 años la inversión privada rondaba cerca del 12-13%, Ok. más a lo mejor otro 4 o 5 de la inversión pública, Mm. ¿no? Hoy o al cierre, al último dato conocido del 2020, 10,5%. Llegó a pesar del 16%. Ok. Queremos crecer al 4 de manera sostenida, no a manera de rebote, Sí, sino a sí, sí. manera sostenida, tenemos que invertir, público y privado. Ahora, la privada no despunta, no tenemos un nuevo ciclo virtuoso de inversión por todas estas cuestiones Ujú. Sí, que porque han la venido pregunta, claro, la pregunta ahí, Alejandra, es que si las condiciones que está viendo el sector privado pues son propicias para esa inversión, porque el problema es el contexto de una caída del mercado, una caída de la demanda, ¿no? Donde de pronto hemos visto cómo indicadores de estos de inversión fija bruta le llaman, ¿no? Maquinaria y estas cosas, pues no lo están haciendo porque no están viendo que va a haber una demanda tal que justifique invertir en este tipo de equipo, digamos, una apuesta más de mediano plazo. Y luego agrégale condiciones de cambios de reglas, y de es, contexto político que tampoco están sumando, ¿no? es correcto. Esas son las dos razones por las que la inversión ha caído de manera estrepitosa o cayó de manera estrepitosa durante el 2020. Ujú. Y con respecto a la inversión pública, pues el gobierno ha optado aplaudidamente por tener una disciplina fiscal. No tiene dinero y el dinero que tiene lo ha repartido en estos programas sin duda muy loables, pero que no detonan un nuevo ciclo de inversión. No tenemos grandes proyectos productivos que la administración actual quiera poner ahí los recursos. Entonces, la falta de inversión, tanto pública y privada, me parece que son el componente Mm. determinante
que debemos aspirar si queremos crecer a más del 4% de manera sostenida en el largo plazo. De acuerdo, ya a ver, ahí Claudio, yo quisiera conocer tu perspectiva sobre esto. Primero, si tuvieras una punta adicional sobre esto de la banca de desarrollo que señalabas, que sí me parece muy interesante el rol que debería tener en un contexto sobre todo como este, porque a veces parece que cuando el mercado resuelve los problemas, pues bendito mercado, ¿no? O sea, cuando hay una demanda de recursos, pues que se arreglen los bancos con las empresas. Pero cuando hay una demanda de recursos que el mercado por las razones que ustedes ya explicaron, no va a cubrir, pues ¿quién llena ese hueco, no? Y es el Estado. Y en este caso, pues la banca de desarrollo. Entonces, ¿cómo la estás viendo tú? Si quieres, empezamos por ahí y luego vamos a lo que apuntaba Alejandra de la caída de la inversión pública privada. Bueno, definitivamente los organismos de gobierno que a través de diferentes medidas y la banca de desarrollo como aparato que puede impulsar los engranes económicos a través de la inyección de recursos, pues por supuesto que eso es extremadamente necesario. En un ambiente contracíclico como el que estamos viendo ahora, que es una estrategia más bien pues, defensiva y mantener a nuestras micro, pequeñas, medianas empresas funcionando, como evidentemente también empresas, digamos, de otro tamaño en donde se mantiene el empleo, en fin. Y yo creo que hemos visto muchas cosas que, no van, que van más allá de la pandemia, como son cambios de condiciones. Anuncios de proyectos que se cancelaron, no condonaciones fiscales. Por ejemplo, una medida que vimos en otros países que no se vio en México es el no aplazamiento del pago de ciertos impuestos o algunos impuestos. Cuando el problema se llama flujo de efectivo, Ujú. pues evidentemente nadie pidió que se condonaran impuestos. Tengo un problema de flujo de efectivo, te los voy a pagar, pero dame un poco de respiro porque pues evidentemente necesito continuar operando. Entonces, aterrizo estas medidas contracíclicas que Alejandra creo coincido plenamente con ella, que si solamente hacemos los números, pues están muy lejos, y ahorita voy a hacer otro apunte, de lo que realmente requiere una empresa, ¿no? Estos créditos, por ejemplo, De 20, 25,000 pesos. pues simplemente hagamos cuentas y pues de cuánto eso nos puede servir. Ujú. El otro punto que también creo que Alejandra apuntó y solamente para hacer un poco de visión es hacia dónde estamos apuntando estos recursos. ¿Y a qué me refiero con esto? Si estamos apoyando desde el punto de vista del rol de gobierno a la economía formal o a la economía informal, micro, pequeña empresa, ¿no? Y hay dos barreras, y ahí es un punto muy importante porque también así es como medimos la inversión de todos los tamaños. Si el gobierno toma recursos y hace una división, vamos a decir, un poco más pareja para apoyar a un segmento que más lo necesita, inclusive una estrategia de ser más sólida, una clase media, que es la base de cualquier, digamos, economía sana que puede moverse, digamos, definitivamente tiene que haber una clase media apoyada, ¿no? Y esto es obviamente en la generación de empleo. Entonces, un poco a lo que voy es que el gobierno, evidentemente, tiene que entender la disparidad que vive el mundo formal, Claro. ¿no? Versus el informal. Es más, si soy formal, ¿no? Evidentemente, pago mis impuestos, tengo que pagar 30-35% de impuestos, cosa que un informal no tiene. Ya hay una disparidad, ya hay una desventaja competitiva para el formal. Y bueno, evidentemente, ¿qué incentivos entonces dará el gobierno a la actividad formal? Oye, si eres formal, pues tendrás acceso a Que financiamiento. es que es un balazo en el pie esto que nos estás diciendo, porque al no generar los incentivos hay menor recaudación. Claro, porque O sea, entonces, en última digamos, en el instancia, sector el propio informal, gobierno es damnificado. claro, en el sector informal, pues la recaudación pues prácticamente se da a través del IVA, porque pues no hay ISR, no hay nóminas El formales, consumo, claro. nóminas, etcétera, ¿no? Entonces, esto es un punto muy importante porque también es la recaudación de impuestos lo que da estos recursos para poder repartir. Entonces, definitivamente nos tenemos que ir hacia el apoyo al sector formal muy, muy fuerte. Pero también tenemos que entender
qué es lo que vive culturalmente y económicamente un segmento informal, además de los beneficios de no tener que pagar impuestos y ese tipo de cosas. Pero bueno, pues evidentemente, si yo no veo mis impuestos reflejados en salud, educación, seguridad, pues está de pensarse, ¿no? A cómo voy impulsando y la inversión más hacia los segmentos que generan mayor productividad. Entonces, lo que decía Alejandra es totalmente cierto y lo aplaudo. Por supuesto que juega un rol muy importante, contracíclico o en una curva de crecimiento, pero definitivamente tiene que ser en un sector formal que genera, evidentemente, estas economías sanas, ¿no? Ujú. Ahora, en ese sentido, a ver, cómo se puede, Alejandra, en un contexto como este, fortalecer mercado interno? O sea, ¿cómo reviertes el ciclo? Es un poco la pregunta, ¿no? O sea, tú apuntabas el tema de la inversión. ¿Qué pasa cuando el gobierno es de una ortodoxia que ya envidiaría Margaret Thatcher y dice, nada de deuda, ¿no? Oye, pero en este contexto a lo mejor, no, nada de deuda, ok, nada de deuda. Sector privado, ya nos dijiste, no está invirtiendo pues, por razones obvias, porque el mercado está caído, porque no ve condiciones para invertir. Entonces, ¿cómo rompes este ciclo para que el consumo se vuelva otra vez una palanca? Porque hemos visto que si adelantar el dinero de los adultos mayores un bimestre, pues qué bueno para la persona que le adelantaron los 2,700 pesos, pero yo no sé si eso es suficiente para acelerar el consumo que necesitas para volver a echar a andar el motor. Sí, yo creo que es la pregunta del millón. Pero ahora déjame hacer un pequeño paréntesis antes de abordar, a tratar de responderte la pregunta. Yo creo que la disciplina o la férrea disciplina fiscal del gobierno sí tiene una parte positiva, en donde todas las economías de prácticamente todo el mundo van a tener un endeudamiento brutal, claro, a tasas ridículas, en cero, negativas. Pero México al final de todo este proceso va a ser una de las economías que mejor tenga controlada sus finanzas públicas y su situación con respecto al endeudamiento contra su economía, cosa que sí habría que aplaudir. Sí, esa es una parte positiva. Ahora, ¿cómo detonas un nuevo ciclo de inversión? ¿Cómo detonas un mayor consumo? ¿Cómo detonas mayor empleo? Yo sí creo que una parte que ha faltado, por lo menos en los últimos años, es certidumbre en las reglas del juego, en cuáles van a ser los lineamientos principales que va a llevar a cabo el gobierno. La verdad es que no ayudan mucho las iniciativas disruptivas que han salido, ¿no? Desde la cancelación del aeropuerto, la cervecera, hasta, como vimos más recientemente, el tema de la ley de Banco de México, el tema del outsourcing, son cuestiones que si el empresario chico, mediano, grande no sabe cuáles van a ser las reglas del juego, ¿sabes qué? Pues voy a ver cómo voy a jugar antes de realmente invertir mi patrimonio. Eso me parece clave. La segunda, sin duda, es ver una recuperación en la demanda. Y yo creo que primero sí, vamos a ver, esta recuperación en la demanda externa, en las exportaciones, mucho jalado de Estados Unidos, eventualmente las remesas van a ser un apoyo muy importante para el consumo en México, la reactivación de cerca de 600,000, 700,000 empleos y también la reactivación de empleos no formales por el simple rebote de la economía y la apertura en sí, Ujú. deberían de empezar a generar este engrane positivo para ver un mayor crecimiento. Pero me parece que lo indispensable, y lo decía anteriormente y Claudio coincidía conmigo, es inversión. La inversión empieza de los grandes, pero de ahí migra a todas las pequeñas y medianas. Y mientras no tengamos tanta claridad, pues va a ser difícil ver un nuevo ciclo, ¿no? De De inversión acuerdo. virtuosa. Y vamos a hacer una pausa para regresar eh, después de que han acabado con nuestro optimismo, para, después de revisar las condiciones objetivas de cómo está la cosa, decir, a ver, en este contexto, ¿qué margen hay para las empresas? ¿No? Es decir, si ya hay una decisión política, por lo que apuntabas, Alejandra, ya sea de responsabilidad o de ortodoxia o una mezcla de las dos,
de no endeudarse, si no hay este cambio de certeza en las reglas. Es decir, en la vida real, sin que cambiaran las circunstancias, ¿qué les queda a las empresas en el contexto que hoy estamos viviendo? Yo sé que también es una pregunta muy complicada, pero es lo que creo que mucho les quita el sueño en estos días y nos interesará mucho conocer su punto de vista sobre este tema. Vamos a la pausa y regresamos con esto aquí en el Círculo. Bueno, ya estamos de regreso y no se desanime usted, porque aquí nuestros invitados nos han dicho primero lo que tienen que decirnos, que es cómo está la situación en materia de inversión, cómo está el rebote, de qué tamaño es el movimiento de la economía. Pero la pregunta que sea Alejandra, pues me parece clave, el cómo hacemos que este rebote se convierta en un crecimiento sostenido, qué circunstancias tendría que hacerse. Pero yo les decía un poquito antes del corte, que ahora es en estas condiciones reales que hoy tenemos, ¿qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer el empresariado mexicano? Y yo decía, el que está en la economía formal, por supuesto, pero a veces el que llegó a la informalidad porque no le quedó de otra. Por lo que apuntabas, Claudio, del sistema de incentivos que está para que te brinques a la economía informal, porque en la economía formal te ahorcan, no te dieron prórroga, el costo del empleo se vuelve de pronto muy caro, sobre todo en estas condiciones. Sí, hay una serie de factores que te están empujando de la economía formal hacia ese campo. Y entonces te pregunto, ¿qué hacer en un contexto, ese empresariado mexicano, en un contexto como el que estamos viviendo? Bueno, ojalá hubiera una pastilla que Mm, todos los empresarios la pudiéramos tomar, la misma pastilla, y ya se resolvieron los problemas. Pero en realidad la pregunta es muy amplia porque también depende el tipo de la industria, ¿no? ujú, Si continuamos con una economía cerrada, evidentemente, para evitar los contagios, pues hay algunos que podrán mm, hacer algo, pero otros no. ¿Por qué? Pues porque si no puedo abrir, si se cierran las fronteras, se cierra el turismo, se cierran los viajes, pues en fin, si mi mercado está cerrado, pues no hay mucho que pueda hacer. Creo que también hay otras restricciones. Mientras los niños, los chavos no regresen a la escuela, la fuerza laboral, ya sea propia, empresarial o en relación de dependencia como empleados, pues los que tienen hijos, que es una gran mayoría, en casa estudiando, pues también es difícil mm. poder salir a trabajar, no es solamente por un tema de contagios, sino pues Claro, evidentemente porque estoy forzado a quedarme en casa y eso tiene un impacto evidentemente en la actividad y la calidad de trabajo que podemos realizar. Pero bueno, definitivamente, como dicen, el hambre es canija. Entonces, claro que siempre nos vamos a buscar la manera de salir adelante. Y bueno, pues por supuesto, la única fórmula es trabajar. Evidentemente, para poder lograr las metas empresariales vamos a necesitar recursos. Esos recursos son muy escasos, por lo tanto también tenemos que ser muy estratégicos en nuestro trabajo, ujú, mucho foco en estrategia y no perder foco de nuestros objetivos como empresarios. No perder foco en recuperar mercado, en abrir nuevas puertas, en cerrar ventas. Si no tengo los recursos para cumplir inclusive esas ventas, bueno, pues ahorita veo cómo lo soluciono, ¿no? Pero primero foco en estrategias que nos lleven a reactivar nuestra actividad económica, ¿no? Porque pues si no tengo esas ventas, si no tengo ingresos, definitivamente no voy a poder resolver ujú. lo demás. Las estrategias, los canales, que posiblemente usaba hace un año, hoy están renovados con temas de digitalización y otro tipo de opciones que hace algunos años evidentemente no existía. Pero lo que voy con todo esto es que, y creo que es esperanzador, porque ese es el Ujú. espíritu humano, ¿no? Por eso empezaba diciendo que el hambre es canija, pero eso es evidentemente las ganas de trabajar, las ganas de salir adelante. Y bueno, parte de los recursos los vamos a poder obtener y otra parte de los recursos, yo siempre digo que hay que hacer equipo con nuestros clientes. Oye, pues dame un anticipo Proveedores, claro. con mis proveedores, aguántame, te voy a pagar, pero necesito reactivarme con mi equipo de trabajo, con otro tipo de acreedores. O sea, definitivamente esto no se va a resolver de aquí al lunes, ¿no?
y no tenemos los recursos para llegar al grado que queremos. Entonces, definitivamente tenemos que hacer equipo y Ujú. hacer mucho foco en ir poniéndonos estos objetivos. Yo lo llamo objetivo de ventas, objetivos comerciales, porque al final del día, en toda empresa, pues ¿a qué vamos a trabajar todo el día? Claro. Pues a ganarnos la preferencia de nuestros clientes, a cerrar ventas y cerrar en nuestro ciclo de conversión efectivo, ¿no? Pues al final de cuentas, digo, Sí, 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 esto es claro. lo que hacemos. Porque eso es lo que sostiene al final todo el negocio, ¿no? Hoy, en el mundo de hoy, y además con redes sociales y muchas cosas, noticias, digamos, es muy fácil distraerse. Yo lo que diría es mucho, mucho foco, porque los recursos son escasos, no podemos darnos el lujo de distraernos, De de acuerdo. desperdiciar recursos en nuestro objetivo primario. Después resolveremos objetivos secundarios y después en la cadena, pero definitivamente el foco tiene que estar en recuperar mercado y siendo muy creativo en haciendo equipo y muy creativo en medios, herramientas que hoy existen, que hace algunos años no existían o que posiblemente no usábamos, puede ser por nuestra edad, por Ujú. cultura o lo que sea, pero que en realidad hoy no son muy caras, son muy accesibles y bueno, poco a poco esto se va a responder. Y bueno, también termino diciendo mucha paciencia, mucha fortaleza interna, porque el impacto también psicológico hacia el empresario que Ujú. lleva toda esta carga, ¿no? Es muy No, fuerte. claro. El- Eh, Uno no es una máquina en donde nada más le ponemos prendido y automáticamente ya estamos trabajando, ¿no? Entonces creo que el proceso de reactivación va a requerir mucho, mucho de nosotros y mucho de trabajo en equipo. A ver, Alejandra, sobre estos puntos que ya apuntaba Claudio, ¿qué le irías agregando tú a esa lista? Sí, sin duda, uno, vamos a tener que esperar a que la economía abra, ¿no? Mm. Y eso yo creo que es clave. Hoy, encerrados como estamos, no tienes muy pequeño margen de maniobra, pero una vez que eso suceda, no sabemos en cuánto tiempo, pero esperemos que cada vez sea menos, ante la Ujú. expectativa también de que el mundo ya se está vacunando, lento, pero se está vacunando. Sí reforzaría esta parte de tener una planeación estratégica y a lo mejor, Mario, suena súper elaborado y sofisticado. Y no, es nada más saber a dónde vas, a dónde te diriges, qué mercado quieres atender, seas una compañía grande o seas una microcompañía. Una vez que tengas un plan de negocio claro y específico, sí puedes ir de la mano, fíjate, contrariamente a lo que estábamos diciendo hace rato, del crédito. Porque déjame darte un dato. Sí, el año pasado, en noviembre, el crédito ya se cayó y tenemos una bancarización muy pequeña o una penetración muy pequeña contra la economía, pero en general, el sistema financiero mexicano, el crédito de la banca comercial crece 2 veces o 1,5 veces lo que crece el PIB. Entonces, si eso se cumpliera este año, que yo Ujú. creo que no va a ser la excepción, puedes con un buen plan de negocios, con objetivos claros, con Conseguir apoyo de financiamiento. proveedores, apoyo al financiamiento, ya sea de la banca comercial, que yo creería que este año va a ser un poquito más laxa en la originación, porque sí vamos a ver crecimiento o rebote, o también de la banca de desarrollo, dependiendo de cuál sea la finalidad del negocio. Y también creo que es muy válido tener estas cadenas de apoyo o estos accesos que suceden desde las grandes compañías hasta las pequeñas, en donde, por ejemplo, las fibras a sus inquilinos les han dado toda la flexibilidad del mundo para que no se vayan. ¿No? Ujú. Así como lo vemos en estas grandes empresas, pues también los empresarios tienen que ver la manera de cómo pueden flexibilizar para que una vez que el consumo repunte, que me parece que también es el factor importante y es el 50% de la economía mexicana, pues sea un engranaje positivo para entonces generar más ingresos, contratar más gente, traer la maquinaria que se quedó pendiente el año pasado y así romper este círculo o esta tormenta perfecta que se formó el año pasado. Oye, Pero creo, y déjame más agregarte una cosa, Alejandra, que quizá tu opinión, porque ahorita explicabas este tema del mercado interno y tú empezabas, de hecho, tu intervención hoy diciendo que pues, la mayoría de las empresas tiene que ver más con ese mercado interno, pero hablaban también de las exportaciones, de lo que se está invirtiendo en la economía de Estados Unidos para la gente que ha perdido el ingreso,
justamente para reactivar ese mercado interno. ¿Qué tanto puede pesar para bien en este escenario, pues la vinculación de esas cadenas con las exportaciones, el tema del TMEC? Es decir, ¿ves en medio de todo esto alguna luz para que algunos segmentos por lo menos pudieran vincularse a ese motor de desarrollo en lo que este motor interno, porque por ejemplo el tema de las vacunas, pues todo apunta a que va a ser mucho más rápido la posibilidad de recuperar la actividad económica ya que lo que se haga en México, ¿no? Sí, sin duda. Y sí, me parece clave. Vamos a ver primero una recuperación de la demanda externa, de las exportaciones, de toda esta integración de las cadenas productivas que hay en México. Esas son las que se van a recuperar. El sector automotriz va a liderar, sin duda, en este rebote, en esta recuperación. No me queda la menor duda. Pero eso eventualmente se migrará o trascenderá al mercado interno. Creo Mm. que sí vamos a ver primero esta reactivación, pero que eventualmente va a llegar al consumidor mexicano y que va a poder detonar un crecimiento tanto en el consumo, en menor medida, creería, en la inversión, pero que sí pueda ser o romper este círculo negativo que veíamos el año pasado. Pero creo que todo es cuestión un poco de financiamiento, sí, es clave, de planeación también, de reinventarse, Mario. Lo decías tú y lo decía Claudio también hace rato. Sí, esta pandemia llegó y transformó la manera como vivíamos, como comprábamos, como trabajábamos. Muchas cosas quedaron para siempre, otras Ujú. eventualmente regresarán, pero el que ha logrado transformarse con estas nuevas circunstancias, sin duda van a tener una mejor perspectiva. El comercio electrónico, el delivery en casa, esas cuestiones creo que sí han cambiado. Y si el empresario puede agarrarse un poquito de esta transformación, pues tiene, por supuesto, más posibilidades de sobrevivir en los siguientes años. Pues me parece interesante ahí, Claudio, porque han señalado paciencia, tú apuntabas, decían un tema de planeación estratégica que te permita optimizar los pocos recursos que tienes. Tú ponías el foco en optimizarlos para el tema del flujo, que es lo que te permite en este momento pues tratar de mantener adelante el negocio, la vinculación en la medida de lo posible con estas cadenas de exportación, que son las que tendrán una recuperación más rápida. Y ya casi cerrando, Claudio, ¿tú verías en este escenario o de manera realista, digamos, alguna intervención pública que permita acelerar esta recuperación ya en el contexto que hoy estamos? Bueno, definitivamente sí, porque es la política pública la que define pues, el encierro, ¿no? Los chavos en casa, qué negocios abren, cómo abren. Entonces, pues sí, definitivamente hay, pero bueno, esto está también, va de la mano, esta decisión de la política pública, pues va también de la mano desde pues, el índice de contagios y de mortandad que existe. Entonces, pero también la política pública tiene que ver mucho con dos cosas. La apertura tiene que ver, coincido con el tema de la vacuna, que pues es una buena noticia. Hoy hay mucha incertidumbre sobre cuándo me va a tocar entonces, pero no es solamente la vacuna, también puede ser una cura. Me acuerdo cuando fue en el Claro, 2008 la H1N1. el Si, medicamento hizo la diferencia, el Tamiflu exacto, o sea, famoso, claro. ya no es mortal, ¿no? Hay una cura y es de hecho muy rápida y muy buena. No todo mundo hoy se vacuna contra H1N1, sin embargo, sabemos de Así muchos es. casos de influenza y bueno, pues son 2, 3 días que uno la pasa muy mal Ujú. y existe la cura. Y creo que la apertura tiene que ir de la mano de las dos cosas, ¿no? Si contraigo el COVID y sé que no me puedo morir, que tomo esta medicina y voy a estar bien, pues evidentemente vamos a, por los dos caminos, vamos a poder lograr esta apertura. Por supuesto, es un escenario muy complicado porque nadie puede jugar con la vida o la muerte. Eso es lo que Ujú. está generando que la política pública diga, oye, pues mira, mientras los Hay contagios que cerrar, claro, pues no te queda de otra. tenemos que ser extremadamente cautelosos. Entonces, pues por supuesto que tanto el tema de sistemas de cura
cómo el tema de la vacuna nos ayuden lo antes posible a que podamos vivir a nuestras nuevas vidas normales, lo que sea que cada quien decida va a ser su nueva vida normal post este encierro tan largo, ¿no? De acuerdo. Alejandro, un apunte final, por favor. Yo creo que México, las circunstancias están puestas para sí realmente tener un crecimiento acelerado. Y déjame darte un dato puntual. Yo creo que esta estimación de entre el 3,5 y 4 viene básicamente por externa, básicamente por Ok. exportaciones. Si realmente empezamos a ver un cambio en la demanda interna, originado Ujú. básicamente por una reapertura más rápida de lo que hoy estamos contemplando, muy probablemente ese 4 se pueda convertir en 5 y en 6. Ok. Y el que sepa y tenga la visión de ver esa recuperación, pues sin duda alguna va a ser el que más rápido pueda aprovecharse de las circunstancias que hoy tenemos. Entonces, no todos son malas noticias. Ujú. Yo creo que en la medida que vaya de la mano esta reapertura con mayor crédito, con parte de certidumbre en políticas públicas, certidumbre con respecto a salud y contención de casos, pues vamos a ver una recuperación más rápida del sector interno o de la demanda interna que pueda hacer que aspiremos a crecer más este mismo año. Pues es interesante porque lo que nos dejan es un panorama donde hay variables que no están en nuestras manos, como el asunto de los medicamentos y las vacunas, que bien apunta Claudio, pueden ser factores que cambien, que ojalá tengamos la bala de plata, ¿no? Que diga ya esto resuelve el asunto de manera significativa. Todo indica que va a ser mucho más lento, que hay que ser paciente, como ustedes apuntaban, que hay que ser más estratégicos y hay que exigir a la parte de política pública, la parte que le toca, que haga su tarea, que genere las condiciones para que el sector privado haga la parte que le toca y luego que cada quien ya en su pequeño, mediana, microempresa, pues tome las decisiones correctas, ¿no? Que es estos niveles, digamos, de toma de decisiones que afectan. Alejandra, yo te quiero agradecer como siempre la oportunidad de platicar. Encantada. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, muchas gracias, Claudio. Un placer estar contigo, Mario, también Alejandra. Muchísimas gracias. Gracias a los dos. La verdad es que nos han dado muy buenos elementos para entender mejor qué está pasando en este segmento de la economía, qué áreas, qué oportunidades se ofrecen. Y yo invito a nuestros amigos del auditorio, como siempre, que compartan este programa a través de nuestras redes sociales, del programa En el Círculo de Justicia TV. Y nos vemos pronto en una nueva edición. Yo soy Mario Campos y les deseo, como siempre, que tengan ustedes un magnífico, pero un magnífico día.